Amigas, amigos, muy buenas noches. El tema de hoy es Irán, porque Estados Unidos e Israel acaban, hace horas atacaron a Irán y parece que mataron al Jomeini, el dirigente religioso, Khamenei, y también a su segundo de a bordo. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Podría decirme alguien, bueno, padre, ¿por qué toma el tema de Irán si Irán está lejísimos de aquí? Entre comillas. Curiosamente, Irán está muy presente. Lo voy a explicar enseguida por qué. Y también no es que Trump nada más quiera hacer la guerra por hacerla. Trump lo que quiere es recuperar el control de América Latina, de cualquier tipo de dictadura, sea la de Putin, sea la de Xi Jinping, sea la de Irán y bueno, de Cuba y de Venezuela. Bueno, pero Irán es el intermediario entre Rusia y China para influenciar acá en América Latina a los gobiernos que son dictatoriales y quieren ser dictatoriales. Por eso Irán apoyaba tremendamente a Venezuela y se fueron infiltrando también habitantes iraníes en todas estas partes de América. Bueno, terrorismo, las armas, las tácticas de los grupos terroristas. Y esos estaban como preparando la caída de las democracias, porque además Irán pues necesitaba comprar uranio y otros minerales radioactivos y lo hacía fácilmente pues a través de Hugo Chávez y también de Maduro, aparte del petróleo y aparte del oro y aparte del comercio. Es decir, Irán era un vampiro completo para Venezuela. Lo fue. Pero ¿cómo le hacía Irán? Apoyando económicamente a los grupos que eran partidarios de Cuba. Y entonces me van a decir, padre, en México hay una infiltración iraní. Sí. Y esa infiltración iraní es la que no quiere que se sepa, bueno, en concreto, pues, los iraníes o Irán apoyó a las candidaturas de los socialistas, en nuestro caso, la de López Obrador y la de Sheinbaum, bueno, nuestra señora limonera deshidratada. Bueno. Por lo tanto, la caída de Irán es la caída de Cuba. Bueno, ya Venezuela ya ocurrió. Nicaragua, principalmente, y Colombia, va para allá, va para abajo.
Por lo tanto, ya Irán no está nutriendo de guerrilleros, de terroristas y de armas nucleares. Por eso era indispensable acabar con ese gobierno. El mismo pueblo de iraní trató de hacerlo, no pudo. Los regímenes religiosos fanáticos no les importa nada, matan a quien sea, lo que les importa es su fanatismo religioso que está mezclado con el poder. Y como se creen representantes de Dios, entonces, según ellos, pueden cometer todas las barbaridades habidas y por haber, porque Dios es el que les permite eso, porque ellos son mensajeros de Dios, son Dios en la tierra. Esto les va a parecer pues muy familiar. Todo poder que quiere imponerse absolutamente se dice que es Dios en la tierra, no solamente hijo de Dios, no solamente un gobierno puesto por Dios, sino que son Dios en la tierra. Es lo que le pasó a Nabucodonosor y a otros que querían ser Dios en la tierra. Bueno, me dirá alguien, padre, ¿qué es un Dios en la tierra? El que decide qué es el bien y el mal, y el que decide sobre la vida y la muerte de las personas, y lo que decide de las personas en su economía, en su educación, en su salud, en todo lo que es propio del ser humano. Entonces el Dios en la tierra es el mentiroso que a través de mañaneras y de otro tipo, como Castro, de sus prédicas que tenía de horas y horas, quiere borrarle a la gente cualquier tipo de crítica, de una inteligencia crítica. Quiere atontar a las personas, llenarlas de ideas que solo van a repetir y que no van a entender, y que si entienden está peor porque ahora las viven conscientemente. Como que los ricos son malos. Todos por parejo, son malos. Los pobres son buenos. Por lo tanto, si alguien quiere tener un país bueno, pues que tenga un país de pobres y haya excluido a todos los ricos. Naturalmente, que el que se cree Dios, cree que él sí puede ser rico con su familia, con sus seguidores, y entonces hace dos mundos. El mundo de Dios, que es el de la riqueza, el de los lujos, el de los placeres, y hace el mundo del hombre, los pobretones, los pobres, los miserables, los que no tienen nada, nada, absolutamente nada, pobres en la cultura, pobres en todos los aspectos, pobres mentales, pobres económicamente, dependientes, fueron corrompidos para ser dependientes, como esos jóvenes construyendo el futuro que les dan 10,000 pesos mensuales gratuitos para que se echen a perder, para que tomen, para que se droguen, para que se diviertan. Esos van a ser los pobres cuando les corten la ayuda, y van a ser pobres en todos los sentidos. Bueno, este gobierno de Irán además es religioso. Bueno, de hecho, el ANLO era religioso, recuerdan ustedes, pero religioso de las culturas precolombinas, antes de que viniera Colón. Las limpias, los inciensos, las oraciones y todas esas tonterías prehispánicas. Por lo tanto,
López Obrador se cree Dios, Dios en la tierra. Nada más que ahora es un diosecito encerrado en la chingada. Y a lo mejor le va a ir de la chingada un poquito más adelante. Y nuestra querida presidenta, pues no, ella no se cree Dios, ella es la sirvienta, es el trapero, ella no es nada, a ella la pusieron. Ella le debe todo a López Obrador, a su Dios. A lo mejor lo va a tener que traicionar a la última hora, pero puede ser que sea ella una mártir de López Obrador. ¿Por qué no? Hay mujeres que se sacrifican por su hombre y les dan todo, hasta la vida. Bueno, pero ahora voy a nada más a decir que Irán está reaccionando. Y por supuesto que atacó con misiles a lo que está pues cerca de donde él está, de donde está ese país. Pues primero con Israel. Nada más que Israel tiene un escudo de hierro, quién sabe cómo le llaman, contra misiles, y allí casi no hacen mal. Pero al mismo tiempo está atacando bases militares norteamericanas. ¿En dónde? En Qatar, en Bahrein, en Kuwait, en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, en Jordania y en Irán. Bueno, se está peleando con todo el mundo. Son patadas de ahogado. Se está peleando con todo el mundo. Irán ya le mataron, pues, según Trump. Yo no lo he podido corroborar, pero en todas partes así dicen, que el mero Jomenei y su segundo ya piraron. Ya pasaron de este mundo al cielo islamista y allá han de estar con un montón de mujeres desnudas, hermosas, con los vinos más costosos, con las frutas, las comidas, las comodidades, porque el cielo de los islámicos es materialista. Y allá en donde van a estar, su virilidad nunca se va a terminar porque es ya eterna. Por lo tanto, van a disfrutar de la vida en todos los sentidos y han de estar disfrutando de la vida todos los iraníes musulmanes que han muerto. Porque han de saber que eso lo inventó pues un, vamos a decir, jefe de asesinos. El viejo de la montaña allá por aquellos rumbos. ¿Qué hacía el viejo de la montaña? Bueno, sí, tenía un harén y todo lo demás, pero entonces drogaba a sus seguidores. Cuando despertaban, estaban en aquel paraíso, por supuesto. Entonces las chicas y lo demás. Y cuando ya disfrutaban, los volvían a drogar y los bajaban a la tierra. Y ya les decían que tenían que obedecer al viejo de la montaña y tenían que ir a matar a los enemigos del viejo de la montaña. Y les llamaban asesinos por el hashish, la droga, pues. Y también ya no me acuerdo de la otra palabra porque mataban a sicarios con un puñal que era así una sica. Entonces, esos asesinos se iban a matar porque el paraíso, ellos querían volver al paraíso, querían vivir entre chicas jóvenes, hermosas, tener todos los placeres del mundo, inacabables, comer, dormir, beber, sexar, descansar, divertirse, ¿qué más? Bueno, todavía siguen creyendo eso.
Por eso, cuando llegan los cadáveres a los países islámicos de los muertos en la guerra, les llaman mártires porque ya están allá disfrutando de su paraíso hedonista, materialista, burdo, totalmente, pues vamos a decir, carnal. Bueno, pero Irán ya no tiene cabeza, pero debe haber otras. Está como el Mencho. Pero también está atacando muchas partes. No se puede de esa manera. No se puede atacar a todos los países porque todos estos que les nombré, Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos o Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Jordania, Irak e Israel, son muchos. El que se pelea con muchos va a perder. Bueno, pero esa pérdida de Irán deja huerfanitos, ya lo dije, a Venezuela, que ya lo habían separado de Irán, a Nicaragua, a Cuba, también ya lo habían separado, a México, que no lo han separado, a Colombia y algo a Brasil, pero Lula ya se hizo para un ladito. Mejor allá agárrense ustedes. Además, todos los países están en una crisis económica, todos, y en un endeudamiento que no pueden pagar. Por eso, entonces, bueno, también está en contra de Siria Trump, de ese guerrillero que lo encumbraron para que fuera presidente legal. Es un guerrillero, también a ese le van a dar baje. Bueno, para que ustedes vayan comprendiendo que en la política no hay amigos, solo hay convenientes e inconvenientes. Por lo tanto, no hay ninguna lealtad, ninguna amistad, ninguna bondad. Ese tipo de personas solo se guían por su propio bien, y los que son muy inteligentes se les llama astutos. El astuto es el que sabe leer. Leer quiere decir entender lo que está pasando, anticiparlo y ponerse del lado ganador. Son los astutos. Pues sí, eso lo vemos aquí mismo en México. Nada más que aquí, como los ganadores pronto se convierten en perdedores, pues los astutos quedan mal. Ahí están los dos partidos que hizo el PRI, el del Trabajo y el Verde, que se hicieron para todos lados y ahorita los van a borrar del mapa. Ya no sirven. Como dijo su dirigente, creo que Arriaga o quién sabe qué, Mier, pues ¿para qué quieren hacer una reforma electoral si ya lo tenemos todo? Tontito, pues para jodérselo a él, su partido y al otro. Es muy elemental. Si no hay ninguna finalidad política porque ya tienen todo, bueno. Bueno, ahí voy a dejar el tema ese de Irán. Yo creo que se va a ir desarrollando en unos días y se va a solucionar como lo hizo lo de Siria, que el dictador se fue a Rusia. Y lo de Cuba, pues ahí va a fuego lento, y también lo de Venezuela, ahí van, limpiando la basura. Y aquí entre nosotros, aquí en el país, pues pareciera que todo está en paz y no lo está, porque ya les he dado a conocer que
Los estados que tienen muchas reacciones ahorita son Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. No se han terminado los eventos peligrosos. Y el obispo que tenemos, junto con el párroco de Aguililla, creo que hicieron una caminata, quién sabe qué, por la paz. Pues yo creo que para tranquilizar esa inquietud que había de que iban a llevar el cuerpo del Mencho para allá a sepultar en el Naranjo Viejo o en el Naranjo de Chila. Y era peligroso porque enseguida están los otros. El Naranjo de Chila solamente divide con los templarios un cauce de un arroyito en tiempo de secas y un torrente, un río gigantesco en tiempo de lluvias. Entonces, creo que toda la gente estaba alarmada porque si llevaban el cuerpo del Mencho a sepultar en su verdadera tierra, pues iba a haber un peligro muy grande de los que estaban ahí junto, de los vecinos, porque ¿qué les costaba diezmar a los familiares del Mencho? Nada. Y los estados con más homicidios. Primero, pues Guanajuato, luego Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Zacatecas. Y entonces, pues de muchas partes, de muchos países les dicen a sus turistas, no vayan a esos estados, no vayan. Bueno, y si quieren venir, pues que vengan. Pueden sufrir un secuestro, una tortura y un asesinato y una desaparición. Bueno, hay gustos para todo. Las ciudades más peligrosas del mundo: Uruapan, Culiacán, Ciudad Obregón, Ecatepec e Irapuato. La ciudad más peligrosa del mundo está aquí, a unos cuantos kilómetros de Apatzingán. Es la ciudad más peligrosa del mundo. Bueno, por lo menos tenemos un récord, ¿no? De ser la ciudad más peligrosa aquí en Michoacán y de todo el mundo. Ya era oportuno que tuviéramos un primer lugar. Bueno, ya luego platico de todas estas cosas, a ver estas políticas, a ver qué sucede. Voy a leer sus comentarios. Una persona me había dicho, y luego creo que me mandó un mensaje diciéndome que le contestara. Aquí lo tengo. Yo les había dicho que yo entendí que ese que decía que había un sacerdote que había abogado por el Menchito. Y es cierto. El sacerdote José Dolores Aguayo González, el padre Lalo o Lolo, de una parroquia de Zapopan, allí en la ciudad de Guadalajara, mandó una carta a la jueza Mary A. Howell solicitando clemencia para el Menchito. Aclaremos, fue hace 2 años y ya el Menchito estaba pues allá en la cárcel y por lo tanto no tenía nada que ver acá con el sacerdote. Pero que ese sacerdote había sido su director espiritual, pues yo no digo nada. Cada quien puede dirigir a quien quiera. Pero un director espiritual no, bueno, y eso mejor me callo. Entonces es párroco de la iglesia de San Juan Crisóstomo y fue director espiritual
del Menchito durante 2 años y medio. Naturalmente que la Arquidiócesis de Guadalajara se deslinda de esa carta y se deslinda de esa amistad. Pero entonces ya cumplí con el cometido del que me decía que por qué no hablaba del sacerdote que defendía al Menchito. Bueno, pues ya lo aclaré, bendito sea Dios. Es algo muy personal. Bueno, ahora sí voy a leer sus comentarios. El negro por venir, padre, buenas noches. Trump anda deschongado. Sí, es que sabe que le queda poco tiempo, quizá de aquí a noviembre, con libertad, porque le tienen también mucho coraje sus mismos compañeros políticos del partido contrario, de los demócratas, creo que es. Alejandro Torres, buenas noches, padre, buenas noches. Bueno, el negro por venir y Alejandro, que like 1. Gracias. Silvia Muñoz, es un gusto estar presente y escucharlo, padre José Luis. Saludos. Bendiciones para usted y todo lo que hace y lo rodea, así como quienes se van sumando. Sí, aquí vamos poco a poco. Recuerden que también luego el YouTube me da algunos jodazos para quitar gente, pero no le hacen, no importa. María Emilia González, buenas noches, padre, buenas noches. Carlos Salas, saludos, padre y comunidad. Igualmente, Carlos. Gracias. Malena Orduña, buenas noches, padre y grupo. Buenas noches, Malena. Qué bueno que estás aquí por este lugar. Pollito rostizado, padre, gracias por su tiempo e información. No, pues, como me siento muy a gusto, es decir, desde hace mucho tiempo, desde que estaba en La Ruana, cuando los cocolazos, hace pues 13 años, pues empecé en los medios y ya luego fui viendo que era necesario, y más cuando estuve allá en las Lomas, Jalisco, donde pues están las cosas un poco difíciles. Por eso. José Ábalos, bendiciones, padre José Luis y comunidad. Un abrazo para todos de aquí de Fresno, en Fresno, California. Bueno, muchas gracias, José. Leticia Aguilar, los niños y ciudadanos sufrirán las consecuencias de sus malos gobiernos como nosotros, por supuesto. Bueno, serán los pobres, los enfermos, los ancianos, las mujeres, los niños, todas las personas más necesitadas de un apoyo, de una ayuda, de una defensa, como siempre. Silvia Muñoz, tiene gran importancia lo sucedido hoy en Irán, padre José Luis. Confío en que el panorama en México resulta más favorecedor para la ciudadanía. Resulte. Es una pena que liberarse de ese sujeto perverso. Sí que hay que librarse de ese sujeto. Sí, ya se libró el mundo de ese horroroso. Silvia Muñoz, que librarse de ese sujeto perverso haya costado tantísimas vidas y muchas de jóvenes, ¿sí? Y seguirá. Pues aquí también, ¿cuántos jóvenes no mueren por servir a los narcos? La mayoría de los que matan, que nosotros aquí celebramos misa, asesinados son jóvenes y hasta adolescentes. María Martínez, padre, seguramente el lunes la lagartija se prepara, presentará de negro, hinchada de tanto llorar por tan dolorosa pérdida. Pues yo creo que sí.
pero que no se ponga una peda porque luego va a ir con una carota horrorosa de cruda. Juan González, buenas noches, padre comunidad, listo mi like. Muchas gracias. Les agradezco a todos los que likean. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, a todos saludos y bendiciones en todo momento. Igualmente, Marimar. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Los de la cuarta les van a hacer auditorías forenses a los presidentes municipales de oposición en Zacatecas, en Nuevo León, para sacarlos de la contienda del 2027. Mira, yo estoy de acuerdo. Ya sé que esa es mala voluntad, pero si a la oposición se le hacen auditorías y tienen fallas, son malos candidatos. Si pasan esa prueba y se demuestra que son inocentes, también les pueden fabricar delitos. Pero qué bueno que haya un filtro, porque de todas maneras, pues candidatos pueden tomar de los mismos seguidores de los del partido y entonces pues examinar a quienes van a poner, no solamente los más populares o los familiares de los dirigentes, que es lo que ha habido. María Martínez, es el colmo, es el domo de hierro lo que protege a Israel. Sí, el domo de hierro. Muchas gracias, María Martínez. Nylon Samo. Así es, padre José, gracias a Dios, un terrorista menos. Ahora faltan los narcopolíticos. Esperamos que el señor Trump ya mueva su siguiente ficha. Bendiciones para usted. Sí, muchas gracias. Creo que es el Andy Lee. Silvia Muñoz, recuerden dar su like. María Guadalupe Cabrera, buenas noches, padre y comunidad. Comprometida, saludos. Carlos Salas, los países árabes se van a ir contra Irán, padre. Sí, porque los países árabes son capitalistas y además son tolerantes en la religión, en su religión. Por lo tanto, y además por las tierras, por el petróleo, por todo lo demás. Y muerto el perro, se le echan encima a todos, o bueno, más bien el otro, del árbol caído, todos hacen leña. Fernando Hernández, buenas noches, padre, saludos desde Los Ángeles. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todos los angelinos. Miguel Alejandro Cepeda, buenas noches, padre. Lo escuchamos en Purépero de Echáis. Pues ya te decía Miguel Alejandro López que hace hartísimo tiempo fuimos a apostolado y a misiones a Purépero, un lugar de un sacerdote que todavía vive, que le decimos el rabino, un maestro en Sagrada Escritura, y que de allí es, y luego el otro que es obispo de Colima, también José Luis. Bueno, de ahí han salido un montón de gente preclara. Gordo Chilango, buenas noches, saludos, bendiciones, saludos desde parte de Pedro Soto. Bueno, muchas gracias, qué bueno, salúdamelo también. Yolanda Malagona de Ceci Malagón. Saludos, padre José Segura. Que Dios lo bendiga siempre, cuídese, muchos saludos desde Las Vegas, Nevada, USA. Bueno, muchas gracias, igualmente Yolanda. Maricruz, buenas noches, padre José Luis, saludos cordiales.
¿Qué opina del Guadalupe Acosta? Hoy hicieron asamblea y hay gente abortista. Bueno, yo no digo nada, porque pues ellos sabrán. Si ellos, además, pues a uno no le tienen que pedir permiso. Si ellos creen una cosa o creen otra, o hacen esta, hacen aquella, pues entonces los ciudadanos nos fijamos y el que quiera apoyarlos, qué bueno, y el que los rechace, pues también. Por eso hay aquí una libertad. Y no hablo de un tema del aborto para que tampoco no les dé un ataque. Mucha gente se espanta del aborto, pero no digo nada. Pero de todas maneras, gracias por tu aportación. Maru Lozano, buenas noches, Padre José. Cada vez vienen las cosas más y más fuertes para México y el mundo con la muerte de ese líder, ya que lo que quieren es la guerra mundial. Dios lo bendiga. Muchas gracias, sí. Pero yo creo que para acá no nos llega. ¿Qué se van a llevar de América Latina que no se hayan llevado? Además somos gente tonta. Con cualquier cosa nos engañan y se llevan las riquezas de México y de todas partes. Leticia IP, gracias, Padre. Bueno, gracias a ti. Buenas noches. Rosalía Moreno Blanco. Padre José Luis, bendiciones para usted y toda la comunidad segura. Resultó Morena 2, de nuevo partido MX. Bueno, eso no lo entiendo, pero de todas maneras, gracias. Marta Rodríguez Ope. Buenas noches, Padre Segura. Gusto en escuchar sus comentarios. Saludos a toda la comunidad segura. Igualmente, Marta. Jesús Sánchez, Padre José Luis y seguidores, bendiciones para todo el mundo. Bueno, ya le puse todo. Amigas y amigos, buenas noches. Mañana transmitiré, si Dios quiere, a las 10 de la noche. Hasta mañana, que tengan buen fin de semana.